Vamos a hablar hoy en este vídeo sobre la última buena nueva que nos ha traído esta nueva, valga la redundancia, etapa del materialismo filosófico en la que nos hallamos inmersos. Transmitimos hoy, precisamente un 7 de agosto del año 2019, a 3 años exactos del fallecimiento de Gustavo Bohr. Con su fallecimiento, justo en el año 2016, que da comienzo a esta quinta oleada del sistema del materialismo filosófico que él acuñó y del que él fue su principal autor, pues digamos que el sistema no basta con que sea difundido o aplicado, si se quiere, entre comillas, sino que ha de ser desarrollado. Hay muchos puntos del sistema que quedaron inacabados, tal como una sinfonía inacabada, y digamos que Revista Metábasis surgió el 1 de septiembre del año 2018, precisamente para desarrollar aquellos aspectos del sistema que quedaron inconclusos. Concretamente, el núcleo duro, por así decir, por usar una expresión que tiene significados un tanto jocosos, si se quiere, o ¿no?, a la hora de designar a quienes se han dedicado a cultivar el sistema. Y digamos que el núcleo duro del sistema del materialismo filosófico es la teoría del cero categoría. Esa idea, en este caso de la gnoseología materialista, de que las ciencias no describen el mundo ni se adecúan a él, ni son simples redes teóricas, sino que realmente son una transformación efectiva del mundo, que la ontología especial la construyen las categorías científicas, la transforman en este caso, o la amplían, si se quiere, las categorías científicas. Digamos que esa idea, la bosquejó en 5 volúmenes, tenía previsto publicar 16, y resulta que el tomo sexto, que estaba previsto que saliera allá por el año 2006, al final nunca llegó a publicarse por muchos motivos, algunos de ellos biográficos, y también consideramos que porque había una serie de elementos que obligaban a, digamos, reconstruir y replantear la teoría del cero categorial, tal como hizo el propio Bueno en una serie de lecciones que impartió en la fundación que lleva su nombre, entre los años 2000 y 2006, de manera a veces discontinua, puesto que se trataban diversos temas y en ocasiones, Bueno desarrollaba en lecciones esas cuestiones, ¿no?, por así decir, ¿no? Estaba previsto, efectivamente, que se desarrollasen, pero al final no vieron la luz, ya digo, por múltiples motivos. De hecho, el propio Bueno, allá por el año 2006, precisamente, confesó que con lo que se había escrito ya, y con lo que había por ahí, había más que suficiente, y que cualquier persona con suficiente síntesis podía desarrollarlo, ¿no? Entonces, la idea que nosotros hemos asumido con Revista Metábasis es la de desarrollar el sistema del materialismo filosófico, especialmente aquellos puntos que quedaron, digamos, sin concluir, por así decirlo. Y entonces, ya anticipamos todo esto en los números 1 y 2. En el número 1, realizamos una recapitulación sobre el sistema del materialismo filosófico después de la muerte de Bueno. En el número 2 ya empezamos el trabajo indirecto, hablando de la involucración de las categorías científicas. Y ahora, digamos que asumimos la tarea de trabajar respecto al problema de la finalidad en los organismos vivientes. Esta es una primera parte del trabajo que tenemos pensado publicar en 2 partes. De hecho, hemos preparado un esquema general del trabajo. Una primera parte dedicada a la gnoseología, que es esta, que ha visto la luz hace unos días, y otra parte dedicada a la ontología, que seguramente no saldrá en el número 4, pero sí en el número 5. Entonces, en el número 3, digamos, coincidiendo que además es un número monográfico que hemos dedicado a la problemática sobre el aborto y cuestiones bioéticas y medioambientales, un poco obligados, ¿no?, por las circunstancias que se han producido, digamos, en diversos lugares en los últimos años, no solo la ley, digamos, del aborto del año 2010, proyectos de ley
que al final no vieron la luz, aunque amenazan con hacerlo en Argentina en el año 2018, y otras cuestiones, que confluyen. Y entonces, pues decidimos contextualizar, esta primera parte dedicada al problema de la finalidad en los organismos vivientes, pues enfocándonos en un caso particular, que es el problema del aborto. En el número 3 de la revista Metábasis, como podemos apreciar, pues ha habido nuevas incorporaciones. De hecho, pues la revista está sirviendo para que personas que, eran totalmente desconocidas dentro del sistema del materialismo filosófico, pues empiecen a escribir y que debuten, otros no, pero el caso es que sus aportaciones han sido enormemente valiosas. Entonces, vamos a hablar hoy, aprovechando esto y de esta buena nueva del número 3, con un número 4, donde también tendremos nuevas incorporaciones, pero esto ya será después del verano. Y aprovechando, el contexto de estos calores veraniegos, hemos decidido cambiar de lugar de grabación y nos encontramos pues en este sitio casi pues tocando el cielo, ¿no? Como se podría decir. Entonces, como digo, vamos a hablar en este caso sobre el problema de la finalidad en los organismos vivientes enfocado respecto a la nosiología del asunto. Es decir, ¿qué es lo que nos dicen pues, las ciencias biológicas y otras disciplinas también, prácticas o prudenciales, el derecho, etcétera, acerca pues del problema de la finalidad en los organismos vivientes? Tanto dicen, expresamente como de manera, ejercida, ¿no? Pues la vía del ejercicio y la vía de la representación, ¿no? Por usar términos clásicos. Entonces, bueno, el texto que concebimos para este número 3, primera parte, como decimos, de este trabajo, no fue pensado, como algo original, por así decir, si es que tiene algún sentido utilizar la palabra en estos contextos de filosofía, sino, pues como un replanteamiento, en parte de cosas que Bono fue publicando y en parte de cosas que Bono expuso, pero que no llegó a concretar por escrito, ¿no? En el texto, pues hablamos de muchas cuestiones relativas al problema de la finalidad, a qué nos referimos cuando hablamos de finalidad. La finalidad, pues, evidentemente, pues, toma siempre como referencia, pues, la identidad entre, pues, un hecho, o referente, o una configuración, y, pues, un resultado, ¿no? Por así decirlo. Del mismo modo, pues, claro que la ley de causa y efecto, entendida sobre todo en términos del materialismo filosófico, pues no es simplemente una causa que genera un efecto, y un efecto que tiene que ver con una causa, ¿no? Una relación dual, sino que es una causa que en determinado contexto genera un efecto. Pues en este sentido, la finalidad pues es un proceso o configuración que en un determinado contexto, en una relación de identidad sintética con algo que llamamos fin, pues genera, diríamos, ese fin. No vamos a hablar aquí de los diversos tipos de fin que Bono analizó en el año 1992 en un artículo a propósito del fin de la historia de Francis Fukuyama. Recomendamos leerlo, es así, ese artículo, que es muy arduo, muy prolijo. Pero aquí vamos a tratar, dos tipos de fines, diríamos, que son los que tienen la clave del asunto, ¿no? De la finalidad entre los organismos vivientes y en las ciencias biológicas, ¿no? Que son, por un lado, los fines prolépticos, que de manera muy oscura pues, se consideran como fines, diríamos, de una mente pensante que se proyecta a hacer algo y lo hace. Aquella famosa frase de Marx en su contribución a la crítica de la economía política, ¿no? De que las abejas se proyectaban, pues mejor dicho, no, que la diferencia entre las abejas que preparaban una colmena y los obreros que trabajaban en una fábrica es que los obreros se proyectaban, ¿no? En llegar a un fin. O bueno, más que los obreros, que en el fondo, pues para Marx eran un engranaje más de la máquina, ¿no? Siguiendo la famosa teoría de la alienación. En realidad, pues serían los capitalistas o los patronos, ¿no? Que ellos sí se proyectan, diríamos, el fin, ¿no? Entonces, claro, esa idea de proyectarse, ¿no? Frente, pues, a las abejas que preparan pues, sus panales de miel con esas formas hexagonales
que son formas, digamos, por mera presión o por la propia estructura de los materiales, no son formas que se proyecten las abejas, lógicamente, porque las abejas no saben trazar hexágonos o pentágonos, en este caso, o lo que sea. Las celdillas no tienen unas formas geométricas que las abejas hayan previamente proyectado. Pues diríamos que esa idea de proyección, que es psicológica, ¿no? Pues es una suerte pues, de facultad de desear, que diría Kant, ¿no? De que nosotros deseamos hacer algo y lo hacemos, ¿no? Que es pues, una idea pues, intencional o mentalista del asunto. En realidad, pues cuando hablamos, o cuando bueno, pues señalaba los fines prolépticos, pues se estaba refiriendo precisamente a fines que no es que estén proyectados por una mente, por así decir, sino que son fines engranados en una sucesión, diríamos, o concatenación histórica del trabajo de mucha gente, ¿no? Por así decirlo. Por poner un ejemplo, pues cuando Felipe II pues, ordena al arquitecto en cuestión que desarrollase el Escorial, o cuando Franco hace 60 años inauguró el Valle de los Caídos, pues diríamos que ambos jefes de Estado no quisieron, por así decirle a alguien que se imaginase el Escorial o el Valle de los Caídos, sino que lo que hicieron fue tomar modelos previos para poder desarrollar un proyecto, una prólisis en este caso, y luego pues llevarlo a cabo, ¿no? Teniendo en cuenta además, pues claro, no solamente el Escorial pues es un producto de otros templos previos, sino que además el Valle de los Caídos pues también se inspira curiosamente en el Escorial, o no tan curiosamente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuando hablábamos de finalidad proléptica, pues evidentemente la finalidad está referida a una totalidad, y entonces esta totalidad en este caso, pues está, diríamos, planteada a partir de modelos previos, ¿no? Es una finalidad que se ha ido desarrollando a través de operaciones previas y entonces, pues por herencia, diríamos, a través de esa herencia histórica, pues nosotros lo que hacemos es tomar esos elementos clásicos para, bueno, nosotros no, el arquitecto en este caso, tomar esos elementos clásicos para desarrollar pues el Escorial o para desarrollar el Valle de los Caídos, ¿no? Por poner dos ejemplos, de alguna manera. Y entonces, la finalidad proléptica, pues, claro, es una finalidad tampoco subjetiva propiamente, es una finalidad objetiva porque es la concatenación y el resultado de numerosas fuerzas humanas, en este caso, de diversas épocas, aunque sean conscientes, ¿no? O no siempre conscientes, cuidado. Porque cuando hablamos de planes y programas, por ejemplo, a nivel histórico, de los ortogramas, de los imperios, pues en realidad no hay una consciencia, o sea, no hay, como dice la tan aclamada Rocabaria, imperios conscientes e imperios inconscientes, ¿no? Rocabaria, pues en el ensayo Imperio Fuego y Leyenda Negra, que ahora ha sido replicado pues, también de manera muy desigual, aunque por José Luis Villacañas, aunque podríamos decir en este caso que pese a lo nefasto del ensayo, pues contrarios sunt Kierkegaard, ¿no? Que los contrarios siempre se refieren a lo mismo, y tanto Rocabaria como Villacañas recaen en errores muy parecidos. Pero eso es otra cuestión, ¿no? Puesto que, como ya vimos en el número 1 de la revista, en la reseña tan extensa que realizamos sobre el libro de Rocabaria, pues no es que haya imperios conscientes frente a imperios inconscientes. Es que los imperios van desarrollándose, a lo largo de los siglos pues van trazando una serie de trayectorias, y claro, pasado un tiempo pues ya se ve que aquello ha tomado una forma, ¿no? Entonces, claro, pasados unos siglos, pues no es lo mismo el Imperio de Alejandro o el Imperio Romano que el Imperio Británico o el Imperio Español, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una finalidad que tiene muchas veces algo de proléptico, pero que solo después de varias generaciones puede verse como tal. Es decir, realmente, pues cuando los reyes de Oviedo pues empiezan el ortograma, digamos, del recubrimiento frente al Islam, que llevará pues al desarrollo del Imperio Español, pues ellos tomaron la prólisis previa del Imperio Romano, ¿no? De hecho, pues ahí se ve en el caso pues de la construcción de Oviedo como ciudad imperial, que uno analizó con tanta prolijidad, pues que efectivamente se están copiando muchos elementos del Imperio Romano. Incluso pues se dice que el Oviedo originario pues
se construyó pues, sobre ruinas romanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí funciona la finalidad proléctica. Ahora bien, otra cosa es la finalidad, ya no propiamente etológica, diríamos, puesto que la finalidad, digamos, propositiva o proléctica de los seres humanos, pues, aunque está envuelta en otro contexto diferente, que lo desborda, pues es finalidad etológica, en cierta medida. Entonces ya la finalidad a nivel biológico ya no es meramente, diríamos, etológica, sino que es a otro nivel, por decirlo claramente. Todos los organismos vivientes, su perfección suma, que diríamos, ¿no? Ese grado de perfección en sí misma, que diría Aristóteles, ¿no? Hablando de que cada ser es perfecto en sí mismo, que diríamos a su finalidad, ¿no? A su telos. De ahí viene lo de teleología, cuidado. Pues esa finalidad, esa admirable, diríamos, construcción, si se quiere, o transformación en realidad, de unos organismos en otros, siguiendo la teoría de la evolución biológica de Darwin, pues esas figuras que parecen tan amoldadas a su medio, ¿no? Como si hubiera un sumo hacedor que las hubiese moldeado, nuestras extremidades, los ojos, los órganos sexuales. Claro, todo eso no puede ser producto de un mero azar o de una estocástica, ¿no? Que diría Kimura. Tiene que haber algo mucho más profundo. Profundo o más complejo, diría así, ¿no? Entonces esa es la finalidad que llama, bueno, objetiva o teleológica, ¿no? Finalidad biológica en este caso. No meramente etológica, aunque de alguna manera también engrana, ¿no? Con lo etológico. Entonces, claro, bueno, desarrolla precisamente pues, la idea de fin ligada a la totalidad y a partir de ahí, que es lo que nosotros retomamos, pues analiza lo que son los organismos vivientes. ¿Qué es un organismo viviente? Es un sistema, como de lo que hablamos pues, en otro vídeo hace ya años, evidentemente no es un sistema. Un organismo pues no es un sistema. O sea, un organismo realmente pues sí abarca varios sistemas, ¿no? Pues el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, pero claro, es una totalidad. Una totalidad sistemática, puesto que toma referencia, o sea, o mejor dicho, suprasistática, ¿no? Porque se nutre o incluye varios sistemas dentro de sí mismo, ¿no? Pues es una totalidad. Además, una totalidad peculiar, ¿no? Pues porque los organismos vivientes son diferentes pues, a los organismos inertes, ¿no? Los organismos vivientes pues van cambiando con el paso de los años, pero siguen manteniendo su misma estructura. Son como el barco de Teseo, ¿no? Que decía Platón en esa famosa... ¿Platón? Sí. En esa famosa metáfora, como la barra de oro, ¿no? Que efectivamente, pues, el oro pues, puede tener diversas partes, pero tiene una forma que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Y el barco de Teseo también le podemos cambiar todas las piezas y seguirá siendo el mismo barco. Los organismos humanos, en un término de X años, por ejemplo, pues han mudado el cabello, la piel, etcétera, y siguen siendo los mismos organismos. Claro, cambia la edad biológica, lógicamente, porque eso es inevitable, la línea del tiempo es irreversible, no podemos regresar a una adolescencia idealizada pues cuando tenemos 30 años, porque eso es inviable, o mejor dicho, no es que sea inviable, pues es un deseo, un desideratum de gente con mentalidad infantil y adolescente, ¿no? Que no quiere asumir la edad que tiene ni las responsabilidades que tiene. Y realmente, pues los organismos son totalidades joriomáticas, en el término que uno utilizó en algunos contextos, en algunos artículos, para designar esas totalidades que no son estáticas, pero que mantienen una misma configuración. Entonces los organismos pues, suponen un cierre respecto al entorno, si se quiere, es como si fuera pues, una membrana, una capa respecto al entorno, ¿no? La piel pues, supone una configuración pues, de los límites, digamos, un nódulo, ¿no? Con un contorno, un entorno y un dintorno, ¿no? Pues entonces los organismos pues, son una suerte de nódulos, ¿no? Los organismos vivientes en este caso. Y estos organismos pues, son en ellos mismos unas estructuras finalísticas, ¿no? Que se desarrollan teleológicamente. No en el sentido del telos aristotélico, que tiene un carácter metafísico, pero sí en un sentido objetivo, ¿no? Y precisamente este es el quiz o el meollo del asunto a la hora de hablar del tema del aborto.
puesto que la cuestión, o diríamos, el problema que surge cuando aparecen las leyes de plazos del aborto, es que dan por supuesto que el organismo que se aborta, pues a las 5 días, a las 14 semanas, los 90 días, etcétera, pues resulta que se considera que es un organismo que aún no ha llegado a su plenitud, por así decir. Es un organismo que puede sufrir manipulaciones, alteraciones y dejar de ser pues, lo que era antes, ¿no? Pues en el límite, pues podríamos citar aquella estupidez de la ministra del ramo de entonces, Viviana Aido, de que un feto es un ser vivo, pero no un ser humano. Cosa que, como bien señaló Bueno, pues recuerda la famosa teoría de la animación retardada de Aristóteles, que en el fondo, pues lo que está reproduciendo es el problema, bueno, o mejor dicho, está iniciando, pues lo que sería la discusión milenaria de cuándo se une el alma al cuerpo, ¿no? Y que el cuerpo debe tener una cierta configuración para recibir el alma racional. Es decir, primero debe tener pues, su capacidad de nutrición, el alma vegetativa, después su capacidad de sentir, alma sensitiva, y luego ya estar preparado para recibir el alma racional. De ahí la teoría de la animación retardada de Aristóteles, que de algún modo, o mejor dicho, explícitamente Aristóteles, en la política dice pues, que hasta un número X de 90 días en las hembras, 40 días en los fetos masculinos, pues se les puede abortar, ¿no? Y no pasa nada. No nos estamos perdiendo nada ni matando a nadie, ni es un infantil. Claro está que la teoría pues, de Aristóteles pues, empezó a ser discutida en el siglo XVIII cuando se encontraron pues, con los estudios microscópicos de Leeuwenhoek y Malpighi, previos del siglo XVII, empezó a ser discutida con la idea del preformacionismo, es decir, de que los seres vivientes pues, estaban prefigurados en sus padres, ¿no? Entonces el espermatozoide, al unirse con el óvulo, pues ya formaba el ser que iba a surgir, ¿no? Y no había plazos ni cortes en ese sentido, ¿no? De hecho, entre nosotros el padre Feijóo llegó a decir que precisamente pues, el feto tenía que ser humano desde el principio porque el ser humano, si tiene alma vegetativa y sensitiva, ha de tener alma racional. Y por lo tanto, tiene que ser humano ya desde el principio y claramente no al aborto, por cuestiones prácticas, ¿no? Por la importancia de la ciencia física para la moral, que decía Feijóo en uno de sus discursos, y por cuestiones teológicas de que hay que bautizar a ese viviente para que pueda ir al cielo, ¿no? Por así decirlo. Claro está que la idea de Feijóo, que coincide con muchas cosas que dijo Bueno, pues tiene un problema. Y es que, claro, pues ese compuesto, o el compuesto de alma y cuerpo, ¿no? el compuesto ilemórfico que decía Aristóteles, pues no es propiamente una totalidad, ¿no? En el sentido pues, de la teoría de los todos y las partes. No es un organismo como tal, ¿no? Un organismo es un todo, pero tiene sus partes, tiene sus extremidades, tiene sus células, partes materiales, partes formales con las que reconstituimos el todo, ¿no? Las células de un hígado cultivadas pueden darnos otro hígado por clonación y puede servir para trasplantar a alguien que tenga el hígado enfermo. Y entonces, pues en los organismos vivientes hay todos y hay partes. Pero en el compuesto ilemórfico de materia y forma no hay partes. Entonces, el alma unida al cuerpo es un todo sin partes, ¿no? Lo que llamaba Aristóteles un sin olon, sin olon. Y claro, esto es problemático, puesto que no nos permite reconstruir lo que son los organismos vivientes. Y una teoría de la finalidad como tal. Nos lleva a una posición metafísica donde tenemos que esperar de manera un poco arbitraria y azar cuando se une el alma al cuerpo. Entonces, desde nuestra perspectiva, tenemos que aplaudir la idea de Feijóo, pero ponerla en su contexto. Ya no hay un problema de cuándo se une el alma al cuerpo, sino el problema está de qué es lo que se forma, por así decir, cuando se produce la fecundación del espermatozoide en el óvulo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay toda una teoría de la finalidad, ¿no? La finalidad de los organismos vivientes, de la teleología, que es necesario desarrollar y es lo que hacemos en nuestro artículo, en la primera parte de este trabajo. Y claro, evidentemente, pues en el trayecto del espermatozoide que fecundará el óvulo, hay una estructura finalística, puesto que el espermatozoide se guía por una serie de compuestos químicos, es decir, no es que el espermatozoide tenga una voluntad o se proyecte algo para llegar al óvulo y fecundarlo, sino que hay una estructura, diríamos,
de atracción química. El amor, diríamos, o el sexo en este caso, es química, ¿no? Puedo citar a Severo Ochoa. Y luego, pues en el propio seno que se va desarrollando, pues hasta llegar pues, al nacimiento del nasciturus, hay una estructura finalística que no se rompe nunca, es un continuo. Y entonces, solamente desde perspectivas prudenciales externas al proceso biológico, podemos hablar de plazos. La vida no se puede diseccionar en plazos. Serán cuestiones prácticas, a veces una practicidad pues ya ni meramente prudencial, sino puramente de política real, ¿no? De que si vamos a ganar o perder votos con una ley del aborto más o menos restrictiva, pues lo que lleve, ¿no?, a las leyes de plazo, ¿no? Entonces, plantear que el aborto pues, es un derecho de las madres que son dueñas de su cuerpo, sin tener en cuenta pues, estas teorías, pues es una pura aberración, ¿no? Es además no darse cuenta que el aborto es un método, diríamos, de control de la natalidad de carácter semisalvaje, independientemente de la sofisticación de las técnicas actuales, ¿no? Que no tiene en cuenta precisamente pues, la estructura finalística de los organismos vivientes, ¿no? Y que se guía pues, por cuestiones totalmente externas al proceso biológico, ¿no? Entonces, lo realmente dramático en este caso pues, no es, sin más, que exista el aborto, ¿no? Porque el aborto ha existido siempre y existirá. Lo dramático es que encima, pues supuestos científicos vengan imbuidos de autoridad y quieran enseguida imponernos esa idea como que es algo científico, cuando es algo puramente ideológico, además, basado en una teoría metafísica que es la teoría de la animación retardada de Aristóteles, ¿no? Y por nuestra parte, pues simplemente aprovechar de nuevo este vídeo para recordar la figura del gran maestro Gustavo Bueno, inspirador de esta revista, a los 3 años de su fallecimiento, y decir que seguimos desbordando el género, desarrollando el sistema del materialismo filosófico, y que nos veremos aquí otra vez con la publicación del número 4, ya después del